Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca de las teologías liberales y para eso estoy con la pastora Siria Camacho, la cual nos va a ayudar con ciertas respuestas a unas preguntas acerca de esta teología y de qué manera están influyendo en la actualidad. Pastora Siria, cuéntenos primeramente cómo se llama su iglesia y qué tiempo tiene pastoreando actualmente, hasta ahora. Bueno, la iglesia se llama Iglesia Cristiana Pentecostal en Acoré, que significa la fuente del que clama, y estamos pues trabajando acá en el suburbio ya casi 40 años. 40 años, muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta y dice, ¿cómo describiría la posición teológica predominante en su iglesia en relación con la teología liberal? Para esto quiero que explique si tal vez existen elementos de la teología liberal que son adaptados o rechazados y por qué. Claro, hay muchas personas pues que tienen una interpretación totalmente diferente fuera de la palabra del Señor. Para nosotros pues la iglesia en Acoré, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es suficiente para guiar nuestra fe y nuestra manera de enseñar, de predicar, no solamente hablando, sino actuando. Ok, muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué impacto ha tenido la teología de la liberación en las prácticas sociales y comunitarias de su iglesia? Bueno, nosotros hemos trabajado de muchas maneras. Hemos trabajado con las personas de la calle, pues que están en droga, como quien dice, haciendo una obra social con ellos. Hemos trabajado con las personas que han estado muchas veces enfermos, donde se les visita, se les lleva suplir la necesidad de repente una canasta de víveres, porque no solamente hay que predicar, hablar, sino también hacer la práctica, ¿no es cierto? Así es. Entonces muchas veces dice que las personas a veces no creen a las palabras, sino a veces a las obras, ¿no es cierto? Entonces es una manera pues de llevarles la palabra del Señor y satisfacer muchas veces las necesidades de las personas. Así es, del más necesitado. Así es. Amén. La tercera pregunta dice, ¿cómo se aborda el tema de la prosperidad en las enseñanzas y predicaciones de su iglesia? Bueno, nosotros nos basamos en lo que dice la palabra del Señor. Salmo 1 dice pues que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, si obedecemos lo que nos enseña la palabra de Dios, entonces dice que seremos prosperados en todo, ¿no es cierto? En salud, en lo económico, en lo espiritual, en todo lo que tratemos de hacer. Dios se manifiesta porque siempre el éxito de nosotros siempre ha sido pues la palabra del Señor. Amén, así es. Muy bien, pastora. ¿Y en qué medida la teología liberal ha influido en la interpretación bíblica y la enseñanza doctrinal en su iglesia? ¿Se promueve una lectura crítica y contextualizada de la Biblia? Claro, por ejemplo, hay muchas personas que interpretan la palabra de Dios a su manera, ¿no es cierto? Pero nosotros pues, dice el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11, dice que cuando Pablo llegaba, dice que habían hombres nobles que escuchaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas pues tenían su corazón predispuesto para escuchar la palabra de Dios porque ellos la escudriñaban. Ya, entonces pues esa debe de ser o es nuestra manera de enseñar. Para nosotros la prioridad siempre es la enseñanza de la palabra de Dios. Así es. ¿De qué manera la teología de la liberación ha influido en la forma en que su iglesia aborda la justicia social y la lucha contra la desigualdad? Bueno, la palabra del Señor no es solamente para hablar, como quien dice, o contrarrestar muchas veces las necesidades espirituales, sino también la física. Recuerde que la palabra de Dios dice que la iglesia primitiva estaban todos juntos,
tenían todas las cosas en común, no había necesidades entre ellos. Y dice que esto hacía posible el compañerismo, la unidad que ellos tenían y la búsqueda de Dios en la palabra, en buscar al Señor. Dice que añadía cada día a los que debían de ser salvos. Sí. Daba crecimiento a la iglesia. ¿Hay un énfasis en la acción social dentro de la comunidad? Claro que sí, porque es importante, es necesario, ¿no es cierto? No se puede solo hablar y hablar. No, porque nosotros trabajamos para la comunidad. Así es. Nosotros trabajamos para la comunidad. Nosotros trabajamos afuera, en la calle, con la gente. Adentro, pues, se prepara a los hermanos, se los enseña para que podamos predicar afuera. Nosotros hacemos células, hacemos cultos en las calles, con los amigos, ya, de muchas maneras. Amén. ¿Cómo se percibe y enseña el concepto de prosperidad en su iglesia? Bueno, Otra pregunta adicional que ayuda, dice, ¿se relaciona exclusivamente con bienes materiales o también con prosperidad espiritual y comunitaria? No. La prosperidad significa para nosotros tener una vida plena en Cristo. Experimentar la paz que el Señor nos da, porque aún en medio de las pruebas. Porque muchos enseñan que solamente la prosperidad, que Dios te da todo y que no vas a tener ningún problema, que no tienes ninguna aflicción, pero eso es falso. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que es necesario que por medio de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero nosotros tenemos pues que vivir siempre buscando la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Aún con la familia unida. Bueno, entonces la prosperidad espiritual tiene mucho más valor que las riquezas temporales. Así. Ya, porque dice la palabra de Dios que hay que buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. No se olvide, la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, Agur le pedía a Dios y le decía a Dios, 2 cosas te pido antes que muera. No me la niegues, palabra mentirosa, aparta de mí. No me des riqueza. No me des riqueza para que yo me olvide de ti. Y tampoco me des pobreza, no sea cosa que yo hurte y blasfeme tu nombre. Entonces. Amén, pastora. ¿Y qué nos puede decir acerca de esta pregunta? ¿Qué desafíos ha enfrentado su iglesia al integrar o rechazar aspectos de la teología liberal? ¿Ha habido debates internos sobre temas como la autoridad bíblica, los derechos humanos o la ética social? Bueno, sí, porque hay personas pues que a veces solamente se basan en sus enseñanzas y en sus reglas, y a veces cuando uno no las toma en cuenta, pues lo critican, muchas veces hasta lo menosprecian, ya, pero nosotros hemos tenido mucha experiencia y mucho éxito. Gracias a Dios, pues Dios nos ha dado la bendición de formar muchos líderes, de levantar muchas obras, y eso pues es la muestra del crecimiento que hemos tenido. Y no hemos necesitado de todas las enseñanzas o las cosas que muchas veces hay iglesias que solamente se basan en puras obras, en puras cosas sociales, que paseos, que muchas cosas que hacen, ¿no es cierto? Todo es bueno en el Evangelio. Pero lo más importante es pues enseñar la palabra de Dios. Lo más importante es transmitirle a la gente el mensaje de amor, el mensaje de paz, el mensaje de salvación, de cambio a la vida, porque para eso Dios nos ha llamado. Amén. Ok, pastora, le hago otra pregunta. ¿Cómo influye la teología de la liberación en la misión y visión de su iglesia hacia los pobres y marginados? Bueno, cuando nosotros pues ayudamos a las personas, es la manera de que las personas se acercan a la iglesia. Bueno, nosotros hemos tenido mucho éxito, tenemos muchos amigos que van a la iglesia. Cuando nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si hay un enfermo, lo visitamos, y no solamente lo visitamos, sino que le llevamos algunos alimentos.
Ya si hay una persona que está en la cárcel, pues no solamente oramos, sino que también pues a veces le hacemos algo para ayudar a las personas ayudar a la familia que se queda. O sea, aquí podemos decir que en este caso, con el ejemplo que está poniendo, eso es, o sea, hay una crítica o aceptación de esta teología y la enseñanza en la práctica diaria. O sea, cómo reciben las personas. Bueno, según lo que acaba de decir, es una buena aceptación, ¿no? Claro que sí, porque tenemos la actitud, la presencia de ellos en la iglesia. Uh-huh. Tenemos la presencia de ellos en la iglesia. Y aún cuando nosotros queremos hacer ellos tienen alguna reunión, siempre nos invitan. O sea, ya ahora ya las personas ya no hacen como antes, que celebraban sus velorios y hacían, bebían y hacían cuatro cosas. Nos invitan a hacer un culto, a predicar la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Ahora, otra pregunta más. ¿Cuál es la postura de su iglesia respecto a la teología de la prosperidad? ¿Cuál es la postura de su iglesia? Bueno, nosotros estamos conscientes y se le ha enseñado a la iglesia que el punto del éxito para tener todo lo que nosotros necesitamos está en buscar a Dios y lógicamente esforzarse, trabajando, buscando la manera de cómo resolver la situación, porque realmente la prosperidad de la que se habla no es una actitud de pensar que todo te cae del cielo, ¿no? Porque la Biblia dice que si tú tienes fe, tienes que tener acción. Concretamente, pastora, con respecto a esa pregunta, o sea, ¿eso hay una aceptación o es una crítica con respecto? ¿Qué opina usted de esa teología? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa manera de enseñar, porque no es bíblica, ¿no es cierto? Es algo ficticio, para mí es algo ficticio, porque se le enseña a la gente algo que no es realidad, porque el Señor dice, no le digas a la persona que está enferma o que tiene una necesidad, que el Señor te bendiga, anda, no, dice, dale. O sea, también no aplica, por ejemplo, cuando la gente se toma los pasajes bíblicos que dice, bueno, es que Dios hizo pobre para que nosotros seamos ricos. O sea, no aplica ahí, sino no que aplica. Está refiriéndose. Eso se refiere a otra forma. Ok, pastor. Entonces, obviamente entendemos nosotros como iglesia, pastora, de que el sacrificio principal de Jesús en la cruz fue para nuestra salvación. Fue para nuestra salvación. Ok, ya. Y la última pregunta, pastora. Dice, ¿cómo se concilia en su iglesia las enseñanzas de la teología de la liberación con otras corrientes teológicas como la teología liberal o la teología de la prosperidad? ¿Existen tensiones o armonía entre estas teologías en el contexto de su iglesia? O sea, ¿en qué sentido? O sea, si es que hay alguna conexión de todas estas teologías en su iglesia, por ejemplo, como le digo, o sea, cómo se concilia o cómo se enseña con respecto a todas estas teologías en su iglesia. Bueno, nosotros le enseñamos a las personas, ya usted mismo ve que cuando hay una necesidad, pues no es que sacamos de la caja, sino que cada hermano aporta para poder llevar a las personas una canasta o una ofrenda de dinero, o si es una visitación, nos hacemos un grupo y nos hacemos frente a la necesidad de la persona. O sea, yo entiendo, pastora, de que obviamente pues somos una iglesia cristocéntrica. Así es. Y todas pues nuestras aplicaciones personales y espirituales tienen que ver obviamente basadas en la Biblia. Claro que sí, porque Jesús no solamente predicó la palabra de Dios, Jesús suplió la necesidad material de las personas, Jesús oró por los enfermos, Jesús dio de comer a la gente que tenía hambre, Jesús vio la necesidad de las personas, no solo les enseñó la palabra, sino que también les enseñó la práctica, y así mismo lo hicieron pues la iglesia primitiva. Ok, entonces en resumen, mi pastora, en el tema de la teología de la liberación, usted ha indicado de que obviamente pues usted ayuda a las personas y de esa manera las personas pues también vienen a la iglesia, quizás no por la ayuda, sino porque ven ese afecto, ese amor de personas que aunque quizás no tengan mucho, pero están dispuestos a compartir lo que tienen con otros. Claro, ellos tienen muy en claro de que la iglesia cristiana es una iglesia que ayuda a los necesitados en todas las áreas. No solamente se habla, no solamente se predica con la palabra, sino que también se predica con el ejemplo, con los hechos, con la acción. Ya, ok. Y en el tema de la teología liberal estamos hablando pues que
Usted acaba también, pues, en lo que escuchaba decir que en la teología liberal, obviamente, pues, usamos la Biblia como la herramienta principal para no pasarnos la línea, ¿no es cierto? Para no cruzar la línea. Y con respecto a la teología de la prosperidad, nosotros estamos claros, usted indica que está claro, de que no se trata ni de vivir pobre como tal, y tampoco vivir de una manera pidiéndole a la gente y diciéndole que va a ser bendecido si das, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no. En resumen, es así. Estamos muy claros en lo que dice la palabra de Dios, que mejor es dar que recibir. Amén. Amén. Bueno, mi pastora, muchas gracias por la entrevista. Y esta fue, pues, Pastor Mauricio, la entrevista que hicimos mi esposa y yo. Nos formamos grupo para poder hacer esta tarea. Dios le bendiga.